Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a revisar o estudiar el concepto de la parábola. La parábola comprende como unas hojas que se observa aquí, que puede abrirse hacia arriba o abrirse hacia abajo o hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, puede abrirse por cualquier lado, ¿no? Pero aquí se puede observar que hay cuatro formas más básicas o más fundamentales, lo que más se utiliza. Si por ejemplo yo aquí puedo mover, si yo quiero mover esto para acá, o sea, puede estar en cualquier dirección esa parábola, ¿no? Pero, como le decía, pues lo más básico puede estar inclinada, puede estar a cualquier dirección. Pero por lo general, pues lo que más se observa, lo que más se ve a diario o con más frecuencia son estos cuatro básicos, que es uno hacia arriba o el que abre hacia arriba o el que abre hacia abajo o el que abre hacia la derecha, que abre hacia la izquierda, ¿no? Esos son los cuatro básicos de la forma como que abre las hojas, ¿no? Hacia la derecha, hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Y va a depender entonces de la forma como se abre, va a tener su ecuación. Una ecuación con, ya sea en el origen, que ellos tienen sus nombres, o cualquier punto de las ejes. Entonces, de esta forma, pues ya conocemos cómo puede abrirse una parábola, ¿no? No solamente es hacia una sola dirección, sino se puede abrirse hacia varias direcciones. Pero como le decía, básicamente eh, tiende a abrirse hacia arriba, uno hacia abajo, otro a la derecha o otra hacia la izquierda. Dicho de este modo, vamos a observar un ejemplo aquí de una parábola que abre hacia arriba. Aquí vamos a conocer los elementos de la parábola, ¿no? Vamos a conocer las partes básicas o los elementos importantes que hay que considerar para comprender o entender la parábola. El primer elemento importante de una parábola es el vértice. ¿Qué es el vértice? Es el punto donde está la inclinación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, esto que está aquí, esto sería más o menos así como un bosquejo, el vértice, ¿no? Aquí le vamos a poner vértice. Y un vértice es un punto, entre un punto de X y Y, ¿no? Pero aquí vamos a ponerle nombre vértice, puede ser 0, 0, ¿no? Que está en la eje, por decir algo. Entonces, el primer elemento entonces se llama vértices. Vértices. Es el primer elemento de la parábola, ¿verdad? El segundo elemento de la parábola sería entonces foco. ¿Y qué es foco? Pues vamos a poner un más o menos como por aquí. O sea, el foco siempre va a estar hacia adentro de la parábola. Foco, vamos a poner una letra F de foco. Y foco también es un punto. Foco. Es otro elemento de la parábola. Entonces ya llevamos dos. Uno y dos. El tercer elemento de la parábola que hay que conocer es la directriz. La directriz. ¿Y qué es eso de directriz? Si observamos aquí desde el vértice hasta el foco hay una distancia y la misma distancia del vértice hacia acá, vamos a poner más o menos como por aquí. Entonces eso es la directriz. O sea, la directriz más que nada es una línea paralela en este caso al eje o
a la parábola que se está abriendo, ¿no? Entonces esta es una directriz. Ahí tenemos más o menos como un bosquejo, no está medida exactamente, pero más o menos en la misma distancia del foco al vértice y del vértice a la directriz. Entonces esto se llama directriz. Directriz. Entonces eso sería el tercer elemento, ¿no? Tercer, número 3. O sea, esto es de directriz. Vamos a poner el nombre aquí, directriz. Ya ahí tenemos entonces 3 elementos. Faltaría la P. ¿Qué es una P? Es una distancia. O la distancia. Vamos a poner aquí distancia. Distancia. Y una distancia se va a denotar con la letra P. O sea que de aquí a acá hay una P, ¿verdad? De aquí, del vértice al foco hay una P. Y del vértice acá hay otra P. O sea que P es una distancia. Entonces aquí va a haber un P y dos P. Son dos P aquí. Entonces P, E va a ser la distancia. Que algunos autores ponen A. Pero en este caso vamos a denotar con la letra P. La distancia. Entonces, viene el lado recto. El lado recto es una línea paralela que pasa por el foco o paralela a la directriz, que es esto que pasa aquí. Una línea que pasa. Vamos a corregir esto que. Ajá, vamos a ver aquí. Ajá, más o menos allí. Ajá. Entonces, lado recto es una línea paralela a la directriz. Lado recto. Vamos a poner por aquí lado recto. Lado recto. Ajá. Vamos a corregir esto aquí. Lado recto. ¿Qué se denota con la letra LR, ¿no? LR. Entonces aquí sería cuarto elemento. Esto sería el 5, ¿no? Esto sería entonces el lado recto. LR. Y el lado recto vale 4P. O sea, de aquí a acá hay 2P y de aquí a acá hay otro 2P. Sería entonces el lado recto. El lado recto, voy a poner por aquí el lado recto es igual a 4P. O sea, aquí hay la misma distancia. Aquí hay dos o una distancia dependiendo del valor de la P. Entonces se va a multiplicar 4P. O sea que aquí hay 2P y 2P de aquí a acá, ¿no? Por ejemplo, si fuera 1, 4 por 1, 4. O sea, entonces sería 2 para acá y 2 para allá. Y la distancia de aquí a acá 1 y de aquí a acá 1. Entonces eso pues nos ayuda a comprender cuáles son los elementos de una parábola, ¿no? Entonces de esta manera pues ya estamos viendo de una forma muy general, muy por encima de los elementos básicos, ¿no? Si queremos trazar los ejes de la X y la eje de la Y, pues hacemos esto. Pasamos una línea recta que pasa por todo el foco, que sería el eje de la X, y otra línea recta que pasa por el vértice, que sería el eje de las X. Vamos a corregir esto que no nos salió muy bien. El eje de la X, no, por aquí más o menos. Entonces eso sería la X, la X, y la Y. Voy a poner aquí Y X, ¿no? Entonces, si estamos observando, la directriz es una línea paralela con lado recto y que está a la misma distancia del foco al eje, el eje de la X, que es 0, 0 acá, que está en el origen, y de este eje
a la directriz es la misma distancia. De esta forma, pues entonces ya hemos visto los elementos básicos y general de lo que contiene una parábola, que nosotros debemos considerar cuando vayamos a calcular o graficar una parábola ya dada la ecuación, dado algunos elementos para que podamos ubicar o localizar. Entonces, tenemos acá otro ejemplo de parábola que va a depender cómo yo me doy cuenta que una parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo o hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cómo podemos identificar mediante una ecuación, ¿verdad? Cuándo es que es hacia arriba, cuándo es que es hacia abajo, o cuándo que es hacia la derecha, o cuándo que es hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, tengo aquí está hacia arriba, ¿no? Está hacia arriba. Y si yo lo quiero mover hacia la derecha, ¿no? O hacia abajo, o hacia la izquierda, ¿no? Pero por ahora vamos a dejarlo hacia arriba. Entonces, cuando está hacia arriba, o cuando yo tengo esta fórmula, vamos a anotar esto aquí. Si yo tengo una fórmula con vértice en el origen de x cuadrado es igual a 4py, ¿no? Tengo otro x cuadrado menos 4py. Entonces, la primera tengo un x cuadrado menos, positivo 4py y la segunda tengo negativo 4py. Entonces, debo ubicarme aquí. Cuando tengo la y, pues significa que debe abrirse hacia arriba positivo, porque el signo de aquí me está diciendo que es positivo, hacia o sobre el eje de la y, ¿no? Esta letra me va a decir a mí hacia dónde va a dirigir esa parábola o para dónde va a abrir, ¿no? Aquí va a abrir sobre la y, pero esta y va a ser positiva y esta y va a ser negativa, o sea, hacia arriba porque es positiva y hacia abajo negativa, ¿no? Entonces, la primera entonces significa que va a abrir hacia arriba, eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Va a abrir hacia arriba. Si yo puedo dibujar la coordenada o el eje, perdón, el eje aquí de más o menos, vamos a borrar esta raya, más o menos. Ajá. Ahí está entonces. Esta parábola, este es el eje de las, vamos, este es eje de la X y el eje de la Y. Entonces, como es Y positivo, aquí aparece positivo, entonces debe abrirse hacia arriba. Debe abrirse hacia arriba, ¿no? Entonces, la segunda me dice menos 4py, quiere decir que debe abrirse hacia abajo, hacia abajo. Entonces, aquí yo debo abrir hacia abajo. Entonces sería de esta manera, ¿no? Hacia. Sería más o menos de esta forma, que abre hacia abajo, ¿no? Aquí no estamos viendo con la eje, ¿no? Abre sobre la Y hacia abajo. Y la primera pues abría entonces hacia arriba, ¿no? Abría hacia arriba. Lo puedo mover un poquito para observar mejor, ¿no? De esta manera. Entonces, si yo quiero saber cuándo es abre hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces sería lo contrario, ¿no?
Si yo tengo aquí, vamos a borrar esto acá un momentito para identificarlo. Entonces yo tengo, vamos a mover esto un poquito por acá. Si yo tengo un y cuadrado, cuando tenemos eso de esta forma significa que está en el origen. La primera estaba en el 00 de la x y en el segundo va a tener 00 del punto de la y. Entonces tengo aquí 4px. 4px y cuadrado menos 4px. Acuérdense que esta letra me indica a mí, la x me indica a mí para hacia dónde va. La y me va a decir a mí dónde está el punto y la x hacia dónde se dirige o hacia dónde abre esa parábola. Entonces me está diciendo que es positivo x, entonces abre hacia la derecha, ¿no? Así, abre hacia la derecha, esta que está acá. Entonces la segunda y cuadrado igual menos 4px significa que abre hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. De esta manera, pues entonces ya nos damos cuenta de cómo va a ser el comportamiento de la parábola teniendo en consideración de esta fórmula, ¿no? De esta que está aquí es 10 cuadrado menos 4px, porque aquí va a haber, vamos a dibujar un bosquejo general. Aquí está el eje de la y, perdón, porque va a estar en la y 00, es lo que me decía 00. Y el menos 4 significa que abre para acá. Entonces sería que vamos a poner por aquí más o menos, por allí. Vamos a corregir un poquito. Más o menos, allí como un bosquejo, ¿no? Tenemos entonces el eje de la x, que es menos x aquí acá positivo y menos y aquí negativo y positivo y aquí. Ok, entonces en la última que y cuadrado igual menos 4px significa que esta x, o sea, abre sobre la x pero negativo, o sea, hacia acá. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? De esta forma, pues entonces nos damos cuenta con esta fórmula de los cuatro, ya sea en la eje de la x sobre la y positiva o la eje de la x sobre y negativa o la y sobre la eje de la y hacia la x positiva o hacia la x negativa. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta por el signo, ¿no? El signo menos o el signo positivo. Entonces, la x me va a decir a mí en este caso la x, esa negativa hacia dónde va, ¿no? Y aquí la x positiva hacia dónde va. Igual acá, la negativa y hacia dónde va y la negativa, el positivo y hacia dónde va. El positivo y va a abrir hacia arriba y el negativo y hacia abajo. Y el positivo x hacia la derecha y el negativo x hacia la izquierda. De esta forma, pues, se conoce el concepto, se conoce la parte fundamental de cómo identificar o hacia dónde ver, tener la idea con ver la ecuación, cómo abren las hojas, ¿no?, de la parábola. Entonces, de esta manera, pues, estamos viendo un ejemplo más. Y nosotros vamos a hacer un ejemplo de una parábola con darle un valor a un P, por decirlo. Si yo tengo, por ejemplo, acá, vamos a darle un valor. Voy a utilizar el valor de la P, vamos a darle vértice 0, 0, ¿no? Vamos a darle vértice 0, 0 y P es igual a 1. Entonces, si es igual a 1,
voy a utilizar aquí este mismo modelo que está aquí, o sea, sería entonces y cuadrado es igual 4px. Entonces, dice que p es igual a 1, ¿no? Entonces, si p es igual a 1, aquí yo debo buscar el foco. De aquí, del vértice 0, 0, que estamos en vértice 0, 0, 0, p igual a 1 significa que yo debo partir de acá más o menos, voy a poner aquí 1, aquí 1. 1. Y ahí está el foco, ¿no? Y de aquí, del vértice acá debe también haber 1, que es la distancia de la directriz. La distancia paralela de la directriz. Vamos a corregir esto que no quedó tan recto. Ahora sí. Ya entonces tenemos P es igual a 1 y aquí P es igual a 1, ¿no? Entonces esto es foco. Entonces dice que aquí debe haber 4P. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Multiplicar 4 por 1, que sería 2P acá. Sería 2 aquí, ¿no? Aquí sería 2 acá. Y la misma distancia acá. O sea, es una... Ajá. Aquí hay 2P y 2P. Sería 4P, ¿no? Y aquí hay 1 y aquí hay 1. O sea, la distancia del foco al vértice y la distancia del vértice a la directriz es el valor de la distancia del 1, ¿no? El 1. Y aquí la línea paralela o lado recto que se le llama sería entonces 4P. O sea, 4 por 1, ¿no? 4 por 1 que sería 4. Entonces de esta manera pues conocemos los puntos básicos de los componentes de una, parábola con centro en el origen. De esta forma pues nos veríamos en la próxima práctica de la parábola.